Nunca pensé que el sonido de una campana podía romperme el alma. En mi pueblo, esas campanas siempre habían anunciado fiesta, bautizo o matrimonio. Pero aquella mañana, mientras yo estaba en el campo arando la tierra, el tañido resonó con un eco que no traía alegría, sino una sombra oscura que se me metió en los huesos. Mi nombre es Julián, soy campesino desde que tengo memoria, y he aprendido a leer el lenguaje de la naturaleza, las nubes que avisan tormenta, el canto de los pájaros que anuncian siembra, el silencio del monte que presagia peligro. Pero ese día no fue la tierra la que habló, fue el pueblo, con un campanazo seco, urgente, desesperado, y dentro de mí, lo supe, algo había sucedido en mi casa, algo con mi hijo. Corrí como nunca antes lo había hecho. Mis botas golpeaban la tierra dura, y cada zancada me arrancaba aire del pecho. El sol quemaba, pero yo no lo sentía. El sudor me corría por la frente, pero era como agua helada. Solo pensaba en él, en mi muchacho, mi único hijo, el que había heredado mis manos fuertes y la sonrisa de su madre. Había estado sano, o al menos eso creía yo. Un niño lleno de vida, que corría descalzo entre los surcos de maíz, que trepaba a los árboles, y volvía a casa con las rodillas raspadas, pero con los ojos encendidos de alegría. ¿Qué podía haber pasado para que el pueblo sonara las campanas con tanta urgencia? Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. Cuando llegué a la puerta de mi casa, sentí que mis piernas me abandonaban. Afuera estaba la comadre Rosa, la vecina más cercana, con el rostro desencajado. No tuvo que hablar, sus ojos rojos lo dijeron todo. Empujé la puerta de madera y allí lo vi, a mi hijo tendido en la cama, con el rostro pálido como un papel y la respiración entrecortada, como si cada aliento fuera una batalla perdida. Mi esposa lloraba a su lado, con las manos temblorosas sobre la frente del niño. En ese instante, el mundo se me vino abajo. Yo, que había trabajado la tierra con dureza, que había resistido sequías, plagas y tormentas, me descubrí pequeño, frágil, incapaz de enfrentar ese enemigo invisible que le estaba robando la vida a mi hijo. Me arrodillé junto a la cama. Le tomé la mano y sentí su piel ardiendo. Una fiebre imposible de imaginar. Sus labios secos intentaban murmurar algo, pero no podía. Sus ojos, que siempre me buscaban con picardía o travesura, ahora se perdían en un vacío doloroso. No hay peor miedo que ver cómo la vida se escapa delante de ti, y no poder hacer nada para detenerla. Quise gritar, quise llorar, pero no me salía la voz. Lo único que podía hacer era apretar su mano y pedirle que resistiera, aunque dentro de mí, una sombra me decía que no lo lograría. Las horas se volvieron eternas. Vinieron vecinos, vinieron amigos, algunos con remedios caseros, otros con rezos, pero nada lograba cambiar esa imagen de mi hijo hundiéndose más en la enfermedad. La noticia corrió rápido: el hijo de Julián está muriendo, y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que algo tan injusto pase? ¿Qué mal había hecho yo, un simple campesino que solo pedía trabajar, alimentar a su familia y vivir en paz? La desesperación comenzó a aplastarme. Afuera, la tierra esperaba que yo volviera a sembrar, los animales pedían alimento, pero nada importaba. El mundo podía detenerse entero, porque mi hijo era lo único que tenía sentido, y lo estaba perdiendo. Cada vez que cerraba los ojos, me invadía la idea de que esa sería la última vez que lo vería respirar. No sabía qué hacer. Los médicos del pueblo eran pocos, y los que vinieron solo me dieron diagnósticos que no entendía. Me hablaban de que era una enfermedad grave, que tal vez su cuerpo no resistiría, que no había mucho que hacer. Esas palabras eran cuchillos clavándose en mi corazón. ¿Cómo aceptar que mi hijo, apenas un niño, debía morir? ¿Cómo aceptar que la vida me arrancara lo más precioso que tenía? Recuerdo que esa noche me quedé sentado junto a su cama, en silencio, oyendo cómo su pecho se levantaba y caía con dificultad. Cada suspiro era un milagro, y cada pausa me arrancaba el alma. Mi esposa, agotada, se había quedado dormida a ratos, con la cabeza apoyada en la cama, pero yo no podía. Cerraba los ojos y veía el rostro de mi hijo cuando corría bajo la lluvia, riendo con toda la fuerza de la vida. ¿Cómo podía ese mismo niño estar ahora entre la vida y la muerte? El dolor me estaba consumiendo. No era solo miedo, era una herida abierta que sangraba en cada pensamiento. Miraba mis manos, curtidas por los años de trabajo, y me sentía inútil. Estas manos habían abierto surcos en la tierra dura, habían levantado paredes de adobe, habían alimentado animales, pero no podían salvar a mi hijo.
y esa impotencia era un castigo insoportable. Si hubiera podido dar mi vida por la suya, lo habría hecho sin dudar, pero no estaba en mis manos. Las palabras de la gente me retumbaban en la cabeza. Reza, me decían algunos, confía en Dios, decían otros. Pero yo estaba enojado, sí lo admito. Dentro de mí había rabia. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde estaba cuando mi hijo ardía en fiebre y yo lo veía desmoronarse? No entendía, y sin embargo en lo más profundo de mi desesperación, algo dentro de mí empezaba a clamar en silencio. Era un grito ahogado, una súplica sin palabras, un anhelo de que alguien escuchara y tuviera piedad. Esa fue la primera noche en que sentí que mi vida se rompía. Afuera, la luna iluminaba los campos, pero yo no veía nada. Mi mundo se había reducido a esa cama, a ese niño, a esos ojos que poco a poco se apagaban. Y allí en medio de mi dolor, nació una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Sabía que no podía quedarme quieto, mirando cómo la vida se me escapaba. Algo tenía que hacer, aunque no supiera qué, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. A veces, cuando el dolor se me clava más hondo, pienso en cómo era mi vida antes de todo esto, antes de que la enfermedad de mi hijo se cruzara como una tormenta oscura en medio del camino. Porque si algo aprendí, es que la vida del campesino es dura. Sí, pero también está llena de momentos de paz y gratitud. Nunca tuvimos lujos, nunca conocimos la abundancia de dinero, pero nos sobraban cosas que no tienen precio. La risa de un niño al correr entre los surcos de maíz, el aroma del pan recién hecho al amanecer, el canto de los gallos cuando despuntaba el sol, la certeza de que al final del día, aunque cansados, podíamos mirarnos a los ojos y saber que estábamos juntos, que nos teníamos los unos a los otros. Mi hijo había nacido fuerte, con el mismo color de piel tostado que yo, con esa mirada viva que parecía devorar el mundo. Desde pequeño me seguía al campo, aunque yo no quisiera cansarlo. Apenas caminaba y ya se empeñaba en imitarme, levantando palitos como si fueran arados, riendo cuando los animales corrían delante de él. Mi esposa lo cuidaba con un amor que me conmovía, cada raspón en sus rodillas era motivo de preocupación, cada tos una razón para desvelarse. Yo la miraba y pensaba, somos afortunados, aunque no tengamos nada más que esta tierra y nuestras manos. Recuerdo los días de cosecha, cuando el sol caía a plomo, y nosotros, sudando entre los surcos, veíamos cómo la tierra devolvía el fruto de nuestro esfuerzo. Esos momentos eran todo para mí. Trabajábamos juntos, comíamos juntos, y cuando la noche llegaba, mi hijo corría a mi lado mientras yo le enseñaba a distinguir las estrellas. Soñaba con que él creciera sano, que un día pudiera aprender más que yo, que tuviera un futuro distinto al mío, menos cargado de fatiga y sol en la espalda. Ese era mi sueño, que la vida le sonriera más de lo que me había sonreído a mí. Y de pronto, un día cualquiera, todo se quebró. Primero fueron los mareos. Mi hijo corría y de repente se detenía con la mano en la frente, como si el mundo le diera vueltas. Yo lo tomaba en brazos, lo sentaba a la sombra, y le decía que quizá estaba cansado, que había corrido demasiado. Pero después vino la tos, una tos seca que parecía no tener fin, y luego la fiebre. Una fiebre que lo consumía y que no bajaba con nada. Mi esposa probó con paños fríos, con infusiones, con hierbas que los viejos del pueblo recomendaban. Yo lo llevaba al médico del lugar, y lo único que recibíamos eran palabras confusas. Puede ser una infección, hay que esperar, ojalá su cuerpo resista, ojalá. Esa palabra me taladraba la cabeza. El día que escuché la verdad, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El médico, un hombre ya viejo y con la mirada cansada de tantos años de ver enfermedades, me llamó a un lado y me habló en voz baja, como si quisiera evitar que mi hijo lo escuchara. Sus palabras fueron como piedras. Tu hijo está muy grave. Su cuerpo está debilitado, y la fiebre lo está consumiendo rápido. No sé si llegue a sobrevivir, debemos prepararnos para lo peor. Me quedé mirándolo, sin poder creerlo. ¿Prepararme para qué? ¿Para ver morir a mi hijo? ¿Para enterrarlo con mis propias manos? Sentí que la sangre me abandonaba, que la vida se me escapaba. No supe qué decir. Solo recuerdo que salí del consultorio tambaleando, como si hubiera recibido un golpe directo al alma. Al volver a casa traté de ocultar la verdad. No tuve el valor de decírselo a mi esposa. Ella me miraba con ojos llenos de esperanza, preguntando si el doctor había dado alguna medicina, alguna solución, y yo con la garganta apretada, solo pude decir que había que esperar, que debíamos cuidarlo y confiar en que se recuperaría, pero por dentro,
Por dentro me estaba muriendo. Cada vez que lo veía tirado en la cama, con su cuerpo pequeño luchando contra esa enfermedad que lo estaba devorando, sentía que la vida se burlaba de mí. Y yo, un hombre que siempre había enfrentado todo con fuerza, ahora me sentía derrotado antes de la batalla. Las noches se volvieron un tormento. Mi hijo despertaba con escalofríos, con la mirada perdida, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía salir. Y yo estaba allí, sosteniéndolo, tratando de darle calor, susurrándole que todo estaría bien, aunque ni yo mismo lo creía. Mi esposa rezaba, con el rosario entre las manos, pidiendo a Dios que lo salvara. Yo la miraba, y en vez de unirme a ella, sentía enojo. ¿De qué servían los rezos? ¿De qué servía pedirle a un Dios que parecía no escuchar? Y sin embargo, cada vez que me quedaba solo, en silencio, una voz dentro de mí susurraba: clama aunque no creas, clama aunque sientas rabia, clama aunque pienses que nadie te escucha. Era una contradicción constante, rabia contra Dios y al mismo tiempo, un deseo desesperado de que existiera, de que en verdad estuviera allí, mirando mi dolor y dispuesto a cambiar lo que los médicos ya daban por perdido. Los días pasaban y la enfermedad no cedía. Los vecinos venían con consejos, algunos con remedios de hierbas, otros con historias de milagros lejanos. Yo los escuchaba, pero en el fondo solo veía la realidad. Mi hijo estaba cada vez más débil. Su piel perdía color, sus labios se resecaban, y su respiración era un esfuerzo doloroso. Llegué a un punto en que ya no soportaba verlo así. No era justo, no podía aceptar que la vida le arrebatara la oportunidad de crecer, de conocer, de vivir. Y entonces algo dentro de mí se quebró. Sentí que si me quedaba esperando, solo vería a mi hijo morir. Necesitaba hacer algo más, algo que escapaba de lo lógico, de lo humano. Ahí fue cuando empecé a pensar en la montaña. Esa montaña que siempre había sido testigo de mi trabajo, que me había visto llorar en silencio durante las sequías, que había guardado mis secretos cuando el cansancio me doblegaba. Allí en lo alto, muchos decían que el silencio se convertía en oración. Y aunque mi fe estaba hecha pedazos, algo en mi corazón me decía que debía ir, que debía buscar respuestas allí donde los hombres ya no podían darlas. Esa idea creció como una semilla en mi interior. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que ese lugar me llamaba, que allá encontraría algo o a alguien. No era solo desesperación. Era una certeza extraña, como si alguien me empujara a dar ese paso, y aunque no lo entendía, decidí que lo haría, porque si algo me quedaba, aunque fuera lo último, era la esperanza de que allá en lo alto, Dios pudiera escucharme. Después de aquellas primeras noches en que el diagnóstico cayó sobre mí como una losa, comencé a mover cielo y tierra buscando cualquier manera de salvar a mi hijo. No podía quedarme sentado viendo cómo la enfermedad lo consumía poco a poco. No podía aceptar que mi única opción fuera esperar a que su cuerpo decidiera rendirse. Yo era campesino, sí, pero también era padre. Y un padre, cuando se trata de su hijo, es capaz de derribar montañas con las manos si hace falta. Primero llevé a mi hijo al médico más cercano que teníamos en el pueblo vecino. Fue un viaje pesado, lo cargué en mis brazos durante gran parte del camino, porque ya no podía caminar sin fatigarse. Recuerdo el peso de su cuerpo apoyado contra mi pecho, cada respiración agitada como un cuchillo en mi alma. Mi esposa nos acompañaba, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero aún con una chispa de esperanza en la mirada. Pensábamos tal vez allí nos den una solución, tal vez allá sí haya una medicina que lo cure. Pero lo que recibimos fueron palabras frías y desoladoras. El médico lo examinó, le tomó el pulso, revisó su pecho, y finalmente negó con la cabeza. Es muy grave, dijo. Hay tratamientos que podrían ayudar, pero no aquí, no en estas condiciones. Necesitarían trasladarlo a la ciudad y aún así, no puedo garantizar nada. La ciudad, un lugar que para nosotros era casi un mundo distante. No teníamos dinero para un traslado, ni siquiera para pagar las medicinas que ese hombre mencionaba. Fue como un golpe seco en el estómago. Sentí la impotencia clavarse en mí como nunca antes. Aún así no me rendí. Regresamos al pueblo y probamos cuanto remedio nos ofrecieron. Doña Carmen, una anciana que todos conocían por sus conocimientos de hierbas, preparó infusiones con hojas amargas que mi hijo apenas podía tragar. Don Mateo, un curandero que decía haber sanado a muchos, vino con sus rezos y ungüentos, haciendo signos en el aire mientras murmuraba palabras incomprensibles. Yo miraba todo eso sin entender, aferrándome a una mínima esperanza de que quizás algo funcionara, pero nada. Los días pasaban y mi hijo seguía empeorando.
Su cuerpo delgado se consumía, su piel perdía color, y sus ojos, que antes brillaban como estrellas, ahora parecían apagarse poco a poco. Yo lo miraba y me sentía como un hombre al borde del abismo. Cada noche, cuando el silencio del campo caía, lo escuchaba toser, lo escuchaba gemir en sueños, y mi corazón se partía en 1000 pedazos. Me levantaba, caminaba de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado, buscando una salida que no existía. Fue en esos días cuando mi fe empezó a tambalearse de verdad. Crecí creyendo en Dios, escuchando historias en la iglesia del pueblo, pero nunca había sido un hombre muy devoto. Mi vida era la tierra, el sudor, el trabajo diario. Agradecía cuando había buena cosecha, maldecía cuando la sequía nos golpeaba, pero no pasaba de ahí. Ahora, sin embargo, me encontraba frente a algo que estaba fuera de mi control, algo que me estaba destruyendo por dentro, y entonces me preguntaba, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué guardas silencio mientras mi hijo muere? ¿Por qué no haces nada? Había noches en que caía de rodillas en el suelo de tierra, con las manos temblorosas, y gritaba en silencio, porque no quería despertar a mi esposa, que rezaba con esperanza todavía, pero yo ya no encontraba palabras. Era un grito mudo, una súplica desesperada, y aún así, cuando el amanecer llegaba, mi hijo seguía igual, o peor. La fiebre no bajaba, la tos no cesaba, y cada día parecía un ladrillo más en la tumba que se construía ante mis ojos. Los vecinos me daban consejos, algunos me decían que no me rindiera, que la medicina de la ciudad era más avanzada. Otros me aconsejaban resignación, que aceptara la voluntad de Dios, que no sufriera tanto porque todos somos polvo, y al polvo regresamos. Pero ¿cómo aceptar eso? ¿Cómo aceptar que mi hijo, mi pequeño, mi vida entera, debía regresar al polvo antes de siquiera conocer lo que es vivir? No, no podía. Esa idea me carcomía como fuego. Un día, recuerdo que lo llevé a una capilla cercana. Era pequeña, hecha de adobe y techo de tejas, con un altar sencillo y una cruz de madera. Me arrodillé allí, con mi hijo débil en brazos, y le hablé directamente a Dios. Le dije, mírame, aquí estoy, no soy un hombre perfecto, no siempre recé como debía, no siempre fui bueno, pero hoy no vengo por mí, vengo por él. Haz lo que quieras conmigo, pero no con mi hijo. Déjale la vida, déjale crecer. Te ofrezco mis años, mis fuerzas, mi todo, pero no lo dejes morir. Y al terminar sentí un vacío. No hubo respuesta, no hubo consuelo, solo el eco de mis palabras rebotando en las paredes, y eso me llenó de rabia. Me levanté con lágrimas en los ojos, y le dije, si estás ahí, no entiendo por qué me das la espalda. Si me escuchas, ¿por qué no haces nada? Salí de aquella capilla con un peso en el pecho. Mi esposa me vio, pero no dije nada. No quería destruir la poca esperanza que ella aún conservaba. Me limité a callar, a cargar con esa rabia y ese dolor en silencio. Los días pasaban, y yo sentía que me iba apagando junto con él. Cada vez que su cuerpo temblaba con fiebre, cada vez que su respiración se entrecortaba, era como si me arrancaran la vida pedazo a pedazo, hasta que llegó el día en que comprendí que lo humano ya no bastaba, que ni médicos, ni remedios, ni curanderos, ni rezos repetidos estaban logrando nada, que lo único que me quedaba era lo imposible. Fue entonces cuando la idea de la montaña volvió a mí, más fuerte que nunca. Esa montaña, con sus laderas empinadas y su cima que parecía tocar el cielo, había sido siempre un lugar de respeto en el pueblo. Muchos decían que allí uno podía encontrar respuestas, que el silencio de sus alturas abría un camino hacia lo divino. Yo no sabía si era cierto, no sabía si era superstición o fe verdadera, pero algo en mi corazón ardía con la certeza de que debía ir. Me lo guardé para mí, no le dije a nadie, solo supe que debía hacerlo, que en esa montaña encontraría algo que aquí, en el llano, no podía hallar. No era una decisión fácil, dejar a mi hijo aunque fuera por unas horas, era como arrancarme el alma, pero también comprendía que si no lo hacía, no quedaba nada más por intentar. Esa noche, mientras lo veía dormir agitado, con el sudor empapando su frente y sus labios resecos murmurando palabras que no entendía, tomé la decisión. Subiría a la montaña, iría allí a clamar, aunque fuera con la poca fe que me quedaba. Iría a buscar a Dios, aunque estuviera enojado con él, porque si algo me quedaba, era la certeza de que no podía quedarme de brazos cruzados mientras la vida de mi hijo pendía de un hilo tan delgado. Los días se fueron volviendo más oscuros que las noches mismas. Lo que al principio parecía una enfermedad pasajera, luego un problema grave,
terminó convirtiéndose en una sombra que cubría cada rincón de nuestra casa. El aire era pesado, el silencio se llenaba de suspiros, de tos seca, de gemidos ahogados. Cada vez que entraba a la habitación de mi hijo, sentía que el tiempo se detenía, como si la muerte misma se hubiera sentado a esperarnos en un rincón. Mi hijo estaba irreconocible. Donde antes había un niño fuerte, inquieto y lleno de vida, ahora solo quedaba un cuerpo delgado, consumido, que parecía luchar contra un enemigo invisible que lo iba venciendo poco a poco. Sus mejillas se habían hundido, sus labios resecos apenas se movían para pedir agua, y sus ojos, aquellos ojos brillantes que eran mi orgullo, se apagaban con cada día que pasaba. Yo me sentaba junto a su cama y lo miraba, con la garganta hecha nudos, pensando que quizás esa sería la última vez que lo vería respirar. Recuerdo una madrugada en especial. El calor de la fiebre era tan alto que su piel ardía al tacto. Yo le colocaba paños fríos en la frente, cambiándolos una y otra vez, pero nada parecía aliviarlo. Su respiración era corta, forzada, como si cada inhalación fuera una batalla que libraba con sus últimas fuerzas. Mi esposa estaba de rodillas, rezando en voz baja, con las lágrimas corriendo por su rostro. Yo la miraba y sentía que ya no podía soportarlo más. La rabia contra Dios, que hasta entonces me había quemado en silencio, se convirtió en grito. Salí de la habitación, me arrodillé en el patio de tierra, y mirando al cielo oscuro, grité con toda mi fuerza: si existes no tienes corazón. Si escuchas, dime por qué lo dejas sufrir así. Si eres tan grande como dicen, haz algo aunque sea pequeño. Pero lo único que recibí fue el eco de mi propia voz, perdiéndose entre las montañas lejanas. Sentí que el cielo estaba cerrado para mí, que mis palabras se estrellaban contra un muro invisible, y allí, tirado en la tierra, lloré como nunca había llorado. Lloré con el dolor de un hombre que ha sido derrotado, que no tiene armas, que no tiene nada más que ofrecer. Cuando volví a entrar, vi a mi hijo balbucear apenas. Sus labios resecos murmuraban cosas incomprensibles. Me acerqué y lo escuché decir con voz débil: papá, no me dejes. Ese no me dejes, se me clavó en el alma como 1000 cuchillos. Lo tomé de la mano, y le prometí que estaría allí, que no me iría, aunque en el fondo sabía que lo estaba perdiendo. Mi esposa se recostó a su lado, llorando en silencio, acariciándole el cabello, y yo me quedé sentado, inmóvil, observando cómo cada respiración era más lenta, más pesada, más débil. Fue en esos días cuando los médicos dejaron de darnos esperanza. El último que lo vio me apartó y me habló con esa frialdad que solo tienen los que se acostumbran a convivir con la muerte. Me dijo que no había nada más que hacer, que lo mejor era estar con él, acompañarlo, dejarlo partir en paz. No sufra tanto, don Julián, me dijo. La vida es así, hay cosas que no podemos cambiar. Yo lo miré con odio. ¿Cómo podía pedirme que aceptara lo inaceptable? ¿Cómo podía decirme que la vida era así, como si fuera algo normal perder a un hijo? Desde ese momento ya no hubo remedios, ni medicinas ni curanderos. Solo había espera, una espera cruel, una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Mi esposa se consumía en rezos, yo en silencios rotos. La casa, que antes estaba llena de risas y cantos, se había convertido en un velorio anticipado, y cada noche me acostaba pensando: será hoy, será mañana. El pueblo entero lo sabía. Venían vecinos a la puerta, dejaban comida, dejaban palabras de aliento que ya no podían entrar en mi corazón. Algunos lloraban al ver al niño, otros me abrazaban con fuerza como si pudieran transferirme un poco de su fe, pero yo ya no tenía fuerzas ni para agradecer. Mi mundo se reducía a esa cama, a ese niño, a esos suspiros que se volvían más débiles cada día. Hubo un momento en que sentí que ya no podía más. Me senté junto a él y, sin darme cuenta, le hablé como si fuera adulto, como si entendiera mi dolor. Hijo, perdóname. Perdóname por no poder salvarte. Perdóname por no tener riquezas para llevarte a la ciudad, por no haber sabido hacer más. Si pudiera te daría mi vida. Si pudiera me llevaría tu dolor. Pero no puedo. Y eso me mata más que todo. Mis lágrimas caían sobre su mano, y él apenas podía mirarme, como si quisiera decirme algo pero no tuviera fuerzas. En ese momento, una desesperanza total se apoderó de mí. Era como si una sombra enorme me envolviera. Sentí que ya no había salida, que no había nada más que hacer, que había llegado al límite de lo humano y lo divino seguía callado. Y sin embargo, en medio de ese abismo, la idea de la montaña volvió a surgir, más fuerte que nunca. Era como si algo me llamara desde lo alto,
como si esa voz silenciosa que tantas veces había ignorado ahora gritara dentro de mí: ve, no pierdas lo último que te queda. ¿Pero qué me quedaba? Nada, ya no tenía fe, ya no tenía fuerzas, ya no tenía esperanza, solo tenía dolor, y tal vez eso mismo me empujó, porque cuando ya no queda nada, uno se aferra incluso a lo imposible. Esa noche, mientras mi esposa dormía agotada y mi hijo respiraba con dificultad, salí al patio y miré hacia la montaña. Allí estaba, imponente, silenciosa, como testigo de todo mi sufrimiento, y lo decidí. No podía quedarme sentado esperando que la muerte se llevara a mi hijo sin pelear hasta el último aliento. Subiría a esa montaña, aunque fuera arrastrándome, aunque no supiera qué encontraría allí. Quizá nada, quizá solo más silencio. Pero al menos lo intentaría. Con el corazón hecho trizas, supe que había llegado al límite. Había tocado fondo, y en ese fondo oscuro, lo único que podía hacer era levantar los ojos hacia lo alto y caminar hacia esa montaña, hacia lo desconocido, con el último hilo de esperanza que quedaba vivo en mí. La madrugada en que decidí subir a la montaña, el cielo estaba tan oscuro que apenas podía distinguir el camino frente a mis pies. No llevaba más que una linterna pequeña, mi sombrero gastado y el peso de un corazón destrozado. Dejé a mi hijo durmiendo, si es que se podía llamar dormir a ese respiro agitado que parecía quebrarse en cualquier momento. Mi esposa, agotada, se había quedado a su lado. No le dije nada. No tuve valor para explicarle que me iba, porque ni yo mismo entendía del todo lo que estaba haciendo. Comencé a caminar en silencio, con las manos apretadas y la mente hecha un torbellino. Cada paso que daba en dirección a la montaña era como si me arrancara de lo poco que me quedaba el calor de mi hogar, la mirada de mi esposa, la frágil respiración de mi hijo. Pero también sentía que si no iba, si me quedaba esperando allí, lo perdería sin haberlo intentado todo. Y esa idea me impulsaba a seguir, aunque las fuerzas me faltaran. El camino era duro. Piedras, raíces y laderas empinadas se interponían a cada momento. El aire frío de la madrugada me cortaba la piel, pero dentro de mí ardía un fuego extraño. No era fe, porque yo ya la había perdido. No era esperanza, porque ya casi no quedaba. Era más bien un grito desesperado que me arrastraba hacia lo alto, un impulso que no me dejaba retroceder. A medida que subía, el silencio se volvía más profundo. Ya no escuchaba gallos ni grillos, solo el sonido de mi respiración agitada y el eco de mis pasos sobre la tierra. El cielo comenzaba a clarear lentamente, pintándose de tonos grises y naranjas, y la montaña parecía aún más imponente, como si me mirara desde arriba, esperando que llegara a su corazón. Llegué a un claro, un lugar donde las rocas formaban una especie de círculo natural. Allí me detuve, jadeando, con el pecho a punto de estallar. Caí de rodillas sobre la tierra húmeda y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. No tenía palabras, no tenía rezos, no tenía discursos preparados. Solo tenía lágrimas. Y lloré, con todo lo que había guardado dentro de mí. Grité el nombre de mi hijo, golpeé la tierra con mis puños, supliqué como un mendigo que pide pan. Le hablé a Dios entre sollozos, le reproché su silencio, le pedí que si existía me lo demostrara en ese momento, porque ya no podía más. Y en medio de ese desgarro, cuando mi voz se apagaba y solo quedaban los gemidos de un hombre roto, algo sucedió. Al principio pensé que era el cansancio o el amanecer que llegaba. Una luz comenzó a envolver el lugar, pero no era la luz fría del sol, era distinta. Era cálida, suave, pero al mismo tiempo intensa, como si viniera de todas partes y de ninguna. Abrí los ojos y sentí que el aire mismo había cambiado. Ya no había frío, ya no había soledad, había paz. Una paz que no tenía explicación, que no venía de mí, porque yo no tenía nada de paz. Me quedé quieto, temblando. Y entonces lo vi. No sé cómo explicarlo con palabras humanas, porque no era una visión como las que uno tiene en los sueños. Era real, tan real como la tierra bajo mis rodillas. Frente a mí, de pie, había una figura vestida de blanco, con un resplandor que no cegaba sino que iluminaba. Su rostro era sereno, sus ojos profundos, y aunque nunca antes lo había visto, supe de inmediato quién era. Era Jesús. Mi cuerpo entero se estremeció. Quise hablar, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Solo pude llorar más fuerte, con un llanto que no era de dolor, sino de alivio. Era como si en ese instante, todas las cargas que había arrastrado durante semanas, se desprendieran de mis hombros. Jesús no habló todavía, solo me miraba, una mirada que atravesaba lo más profundo de mí,
que conocía cada herida, cada pecado, cada miedo. Era una mirada que no juzgaba, que no reprochaba, que simplemente estaba allí, como diciéndome, te veo, te escucho, no estás solo. Y yo me derrumbé. Caí con el rostro contra la tierra, y solté un grito que salió desde el fondo de mi alma. No lo dejes morir. Por favor, no lo dejes morir. El silencio se llenó de una presencia que no puedo describir con palabras. Era como si el aire respirara conmigo, como si el mismo universo me envolviera. Y en ese silencio, aunque Jesús no había dicho nada, sentí algo dentro de mí, una certeza, una promesa. No era una voz externa, sino algo en lo más profundo de mi corazón que decía, no temas, no todo está perdido. Ese instante cambió todo. No era todavía el milagro, no era la respuesta completa, pero era la primera chispa de esperanza que volvía a encenderse en mí. Una esperanza que no venía de los médicos, ni de los remedios, ni siquiera de mis fuerzas. Era algo más grande, algo que no dependía de mí sino de Él. Me quedé arrodillado largo rato, temblando, llorando, mirando aquella figura que irradiaba paz. No podía apartar la vista, porque su sola presencia era como un bálsamo en mis heridas. No necesitaba palabras, su silencio lo decía todo. Yo no estaba abandonado, yo no estaba luchando solo. Cuando finalmente me atreví a levantarme, sentí que algo en mí había cambiado. Mi corazón, que minutos antes estaba roto y vacío, ahora tenía un calor nuevo. No podía explicarlo, no podía entenderlo, pero lo llevaba dentro. Era como si me hubieran devuelto el aire después de haberme estado ahogando. Jesús seguía allí, en silencio, observándome con amor, y aunque no dijo nada todavía, yo sabía que el encuentro no había terminado. Era solo el inicio. Algo más grande estaba por venir. Me quedé arrodillado, con la mirada fija en aquella luz que no era de este mundo, en esa figura que lo llenaba todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Pensé que tal vez se desvanecería como un espejismo, que era mi cansancio o mi desesperación lo que me hacía ver lo imposible. Pero no, cuanto más lo miraba más real era. Jesús estaba allí. No era un recuerdo de lo que me enseñaron en la infancia, ni una ilusión de mi mente agotada. Era Él, vivo, presente, mirándome con unos ojos que parecían contener toda la verdad del universo. Mis rodillas temblaban. No me atrevía a moverme, ni a hablar, porque temía que, si lo hacía, esa presencia se esfumara. Pero entonces ocurrió lo que nunca habría imaginado. Jesús comenzó a caminar hacia mí. Su andar era sereno, cada paso llenaba el aire de una paz indescriptible. No era un movimiento brusco ni solemne, sino cercano, como quien se acerca a un amigo cansado para tenderle la mano. Y yo, que toda la vida había pensado que no era digno ni de ser mirado por él, lo veía avanzar hacia mí como si hubiera venido a buscarme a mí, un simple campesino. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levanté la vista con lágrimas que no podía contener. Mi corazón latía con fuerza, y apenas logré balbucear. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? Jesús se inclinó ligeramente, y en su rostro apareció una ternura que me desarmó por completo. Su voz cuando habló no fue un trueno ni un grito desde lo alto, sino un susurro que resonó en lo más profundo de mi alma, más fuerte que cualquier estruendo. Porque he escuchado tu clamor. Esas palabras bastaron para quebrarme. Sentí como si toda mi vida pasara delante de mis ojos, las veces que dudé, las veces que fallé, las veces que me alejé de la fe. Y sin embargo Él estaba allí, no para reprocharme, sino para decirme que había escuchado mis súplicas. No pude contenerme. Hundí mi rostro en la tierra y solté un grito ahogado. Mi hijo, te ruego por mi hijo, no lo dejes morir, Señor. Entonces sentí algo que jamás olvidaré. Una mano cálida y firme se posó sobre mi hombro. Era real, lo sentí tan claro como siento la tierra en mis manos cuando siembro. Esa mano me levantó con suavidad, y cuando alcé la mirada lo vi tan cerca que podía distinguir cada rasgo de su rostro. No temas, me dijo. La vida de tu hijo no terminará en la oscuridad. Yo soy la vida, y donde yo estoy, la muerte no tiene poder. Sus palabras atravesaron cada rincón de mí. No eran promesas vacías ni consuelos humanos. Eran verdades absolutas. No había duda en su voz. No había posibilidad de error. Era como si el cielo mismo hubiera decretado el destino de mi hijo en ese instante. Quise hablar, quise preguntar cómo, quise pedir detalles, pero él me interrumpió con una sola mirada. Sus ojos me decían que no necesitaba saber el cómo, que lo único que debía hacer era confiar. Y entonces añadió, tu hijo vivirá,
y su vida será testimonio de lo que yo puedo hacer. Me quedé inmóvil, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Mi corazón, que había llegado hasta allí lleno de dudas y miedos, ahora ardía con una certeza que no venía de mí. No era una esperanza débil ni una ilusión. Era fe, una fe que me había sido entregada en ese momento, como un regalo imposible de rechazar. Jesús retiró su mano de mi hombro, pero la sensación de su toque permaneció en mí, como si hubiera dejado una marca invisible, y entonces se puso de pie, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir detrás de las montañas. El cielo se iluminaba lentamente, y parecía que toda la creación estaba contemplando ese momento. Yo seguía mirándolo, con el alma desnuda, esperando más, y él habló de nuevo: «Hombre de la tierra, no dudes. Tus lágrimas han sido vistas, tu clamor ha sido escuchado. Regresa a tu hogar con paz, porque allí te espera la respuesta que tanto anhelas». En ese instante comprendí algo. No era que mi fe lo había traído hasta mí, era que él había bajado a buscarme en medio de mi miseria, aun cuando yo ya no tenía fe. Él había venido a rescatarme incluso de mí mismo. El viento sopló suavemente, y la luz que lo envolvía comenzó a hacerse más intensa, tan brillante que tuve que cubrirme los ojos con el brazo. Sentí que todo mi ser se llenaba de calor, de fuerza, de una energía que me atravesaba como un río vivo. Cuando me atreví a abrir los ojos de nuevo, ya no estaba. El claro estaba vacío, el aire tranquilo, la montaña silenciosa. Pero dentro de mí había quedado algo imborrable. No lo había soñado, no lo había imaginado. Había estado con él, había escuchado su voz, había sentido su mano. Me quedé allí de rodillas, largo rato, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro, pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de un gozo que no podía contener. El amanecer estaba completo ahora, y la luz del sol bañaba la montaña con un resplandor dorado. Pero para mí esa luz ya no era solo el día que nacía, era un recordatorio de que mi hijo no moriría, de que la promesa ya había sido hecha. Me levanté lentamente, con el cuerpo cansado pero el espíritu renovado. Cada paso de regreso hacia el pueblo lo di con un corazón que latía fuerte, no por el miedo, sino por la certeza de que algo extraordinario me esperaba en casa. Mientras bajaba por los senderos pedregosos, repetía en silencio una y otra vez las palabras que había escuchado: «Tu hijo vivirá, tu hijo vivirá», y cada vez que las recordaba, era como si volviera a sentir la mano de Jesús en mi hombro, asegurándome que todo estaría bien. Ya no era el mismo hombre que había subido esa montaña derrotado y sin esperanza. Ahora llevaba conmigo la paz de haber estado cara a cara con el Hijo de Dios. Y aunque aún no había visto el milagro con mis ojos, ya lo llevaba grabado en mi corazón. Cuando bajaba de la montaña, mis pies se hundían en la tierra húmeda del amanecer. Cada paso era lento, pero mi corazón corría con una fuerza desbordante. El aire frío me golpeaba el rostro, y aún así no podía dejar de sonreír entre lágrimas. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, sabía lo que me había dicho Jesús, y aunque mi mente intentaba sembrar dudas, ¿y si todo fue un sueño? ¿Y si el cansancio me jugó una mala pasada? Bastaba recordar la calidez de su mano en mi hombro para que cualquier sombra de incertidumbre se disipara. El sendero se abría hacia el valle, y desde lo alto pude ver a lo lejos el caserío donde vivía. El humo de algunas chimeneas se alzaba tímidamente, y la vida de los campesinos ya comenzaba a moverse con la primera luz. Todo parecía igual, como cualquier día, pero yo sabía que no lo era. Algo invisible había cambiado, algo eterno. Mi cuerpo me pedía correr, pero mis piernas cansadas apenas podían sostenerme. Sin embargo, era como si una fuerza nueva me empujara. El recuerdo de la voz de Jesús resonaba en mi interior: «Tu hijo vivirá». Cada repetición de esas palabras me daba alas. A medida que me acercaba al pueblo, noté que algunas miradas me seguían, vecinos que sabían de la enfermedad de mi hijo, que tal vez esperaban verme abatido, como tantas veces habían visto a otros padres perder a sus hijos por enfermedades que la medicina no podía detener. Yo mismo había asistido a funerales de niños en esas tierras, y sin embargo esa mañana mis ojos brillaban con una seguridad que no podía ocultar. Crucé la entrada de la casa casi sin aliento. El olor a humo de leña me envolvió, y lo primero que escuché fueron voces. Voces agitadas, apresuradas, como de personas sorprendidas. «Está despierto», escuché gritar a alguien desde dentro. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta con fuerza, y allí estaba mi hijo sentado en la cama,
con los ojos abiertos y un brillo en su mirada que no veía desde hacía meses. Su piel ya no estaba tan pálida, sus labios ya no temblaban buscando aire con dificultad. No era un espectro luchando por cada respiro, era mi hijo, vivo, consciente, mirándome con ternura y una débil sonrisa. «Papá», susurró con voz temblorosa pero clara. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza, como si temiera que al soltarlo desapareciera. Mis lágrimas caían sobre su hombro mientras lo estrechaba contra mi pecho. Sentía su calor, su respiración, su vida. Todo lo que había pedido en esa montaña lo tenía entre mis brazos. Las mujeres que habían estado cuidándolo murmuraban sin comprender. Una de ellas, con la voz entrecortada, dijo: «No sabemos qué pasó, hasta anoche parecía que no llegaría a ver el amanecer». Otro añadió: «Lo vimos empeorar, se apagaba poco a poco. Pero hoy apenas salió el sol, abrió los ojos como si nada hubiera ocurrido». Yo no necesitaba explicaciones. Yo sabía lo que había pasado. No era el sol lo que le había devuelto la vida, era la palabra de Jesús. Un rato después llegaron los médicos del pueblo, llamados de urgencia por los vecinos que habían visto lo inesperado. Revisaron al niño con detenimiento, palpando, escuchando, tomando nota. Yo los observaba en silencio, con una calma que contrastaba con sus gestos de asombro. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro arrugado y manos firmes, sacudió la cabeza incrédulo. «Esto no es posible. Este niño debería estar muerto. Lo que tenía no se revierte de la noche a la mañana. No hay explicación científica para esto». «Entonces», preguntó alguien. El médico guardó silencio, miró al suelo, y finalmente pronunció lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. «Lo único que puedo decir es que esto es un milagro». Esa palabra resonó en la habitación como un eco celestial. Yo cerré los ojos y respiré profundo. No necesitaba que nadie lo confirmara, porque lo había visto con mis propios ojos en la montaña. Pero escucharlo de la boca de un médico fue como un sello final que sellaba la promesa cumplida. Tomé la mano de mi hijo y lo miré fijamente. Él sonrió débilmente y murmuró: «Papá, soñé que alguien estaba conmigo, un hombre con túnica blanca, que me decía que todo estaría bien». Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Jesús no solo había estado conmigo, sino también con él. Había entrado en nuestro dolor más profundo, y lo había transformado en vida. La noticia se esparció por el pueblo en cuestión de horas. Vecinos, amigos y hasta curiosos se acercaban a ver al niño que había regresado de la puerta de la muerte. Algunos no podían ocultar su sorpresa, otros lloraban de emoción, y más de uno murmuraba que algo divino había sucedido en nuestra casa. Yo por mi parte solo podía dar gracias. No me cansaba de repetirlo en voz alta y en silencio. «Gracias, Jesús. Gracias por escucharme, por no dejarme solo, por devolverme a mi hijo». Esa noche, cuando el silencio cubrió de nuevo el campo, me senté junto a la cama de mi hijo. Él dormía tranquilo, respirando con la suavidad de quien ha sido liberado de un gran peso, y yo lo contemplaba sin pestañear, con el corazón lleno de paz. Recordé la montaña, la voz que me había dicho: «Tu hijo vivirá», y ahora estaba allí, viendo esa palabra cumplida ante mis ojos. La fe ya no era una promesa distante, ahora era una realidad viva en mi hogar. Me incliné, besé la frente de mi hijo y murmuré en su oído: «Dormí tranquilo, hijo. Jesús ya peleó tu batalla». Y al pronunciar esas palabras, sentí que el milagro no solo había salvado a mi hijo, sino que también había sanado algo dentro de mí. Mi fe rota, mi desesperanza, mi corazón cansado, todo había sido restaurado. Los días que siguieron al milagro fueron, para mí, como despertar de un largo sueño. Había vivido tanto tiempo entre la angustia, la incertidumbre y el dolor, que de pronto encontrarme en un amanecer nuevo, con mi hijo sano y riendo, parecía algo imposible de asimilar. Yo me sorprendía de mí mismo cada vez que lo veía comer con apetito, o cuando corría por el patio persiguiendo a las gallinas con esa energía que hacía meses había perdido. Y cada vez que lo observaba, algo dentro de mí ardía, un agradecimiento tan grande, tan profundo, que ni todas las palabras del mundo bastarían para expresarlo. Antes de aquel encuentro en la montaña, yo era un hombre común, un campesino más de la comunidad. Vivía con la rutina marcada por la tierra, sembrar, regar, cosechar. Mis manos conocían más de callos que de caricias, y mi vida giraba alrededor de la subsistencia. Si alguien me hubiese preguntado por la fe,
Probablemente habría respondido con frases aprendidas de memoria, esas que uno repite sin pensarlas mucho. Creía en Dios, sí, pero como algo lejano, como una presencia a la que se reza en las fiestas o en los funerales, pero que rara vez se siente cerca. Sin embargo, después de ver lo que vi y vivir lo que viví, todo cambió. La fe ya no era un concepto abstracto, ni un conjunto de rituales heredados. La fe se volvió una experiencia viva, real, que respiraba conmigo. No podía apartar de mi mente el momento en que Jesús me puso la mano en el hombro, ni el tono de su voz cuando dijo, «Tu hijo vivirá». Esa promesa cumplida se convirtió en la semilla de una transformación que fue creciendo día tras día. Comencé a ver las cosas de otra manera. El trabajo en la chacra ya no era una condena repetitiva, sino un regalo. Cada grano de maíz que brotaba de la tierra me parecía un recordatorio de la vida que Jesús había devuelto a mi hijo. El agua que corría por las acequias ya no era solo recurso, sino símbolo de bendición. Y el sol que me quemaba la piel mientras araba el campo, ya no lo maldecía, lo sentía como la luz misma de Dios abrazando mis días. Mi familia también notó el cambio. Mi esposa, que había cargado con el peso del dolor en silencio, comenzó a mirarme de otro modo. Ella, que tantas veces me había visto salir de casa con el rostro endurecido por la preocupación, ahora me veía sonreír con la sencillez de un niño. A veces se me quedaba mirando en silencio, con lágrimas en los ojos, y me decía, «Eres otro hombre». Y yo le respondía con la verdad más simple. Jesús nos cambió la vida, pero la transformación no se limitó a mi hogar. Pronto todo el pueblo comenzó a darse cuenta. Al principio, se acercaban a ver a mi hijo por curiosidad, queriendo comprobar con sus propios ojos que lo que corría de boca en boca era cierto. Lo veían caminar, reír, jugar, y se quedaban mudos como si no creyeran lo que estaban presenciando. Algunos murmuraban que era obra de la suerte, otros que tal vez la medicina había hecho lo suyo en silencio. Pero cuando recordaban que los mismos doctores habían declarado que ya no había esperanza, se encontraban frente a un muro de misterio que no podían traspasar. Fue entonces cuando empecé a hablar, no con palabras rebuscadas, ni con sermones preparados, sino con la sencillez de quien narra lo que vivió. Les contaba lo que me pasó en la montaña, la luz que vi, la voz que escuché, la certeza que me llenó cuando Jesús me dijo que mi hijo viviría, y lo hacía en primera persona, sin exagerar, sin adornos. Y la gente escuchaba, al principio con escepticismo, luego con atención, y finalmente con un brillo de esperanza en sus ojos. Había algo en mi relato que no podían ignorar. La evidencia estaba frente a ellos, encarnada en un niño que había regresado de la muerte. Y poco a poco el milagro que ocurrió en mi familia empezó a transformar también a los demás. Los vecinos comenzaron a pedirme que rezara con ellos. Me llamaban cuando alguien enfermaba, no porque yo fuera un médico, sino porque habían visto lo que Dios había hecho en mi casa, y aunque yo me sentía pequeño, indigno de tanto, aceptaba, no por creérmelo un elegido, sino porque sabía que si Jesús había escuchado a un campesino torpe como yo, también escucharía las súplicas de otros. Recuerdo una tarde en que una anciana del pueblo me tomó la mano con lágrimas y me dijo, «Hijo, yo ya había perdido la fe, pero al ver a tu niño correr otra vez, mi corazón volvió a creer». Ese momento me estremeció. Comprendí que lo que había sucedido no era solo para mí ni para mi hijo. El milagro había sido una semilla plantada para muchos. Jesús no solo había tocado mi hogar, había tocado a toda la comunidad. Y yo, que antes vivía encorvado bajo el peso de las cargas del campo, ahora caminaba erguido, no por orgullo sino por gratitud. Me descubrí con más paciencia, con más ternura hacia los míos, con más disposición de escuchar a los demás. Donde antes veía rutina, ahora veía propósito. Donde antes había silencio, ahora había oración. Una noche, mientras veía a mi hijo dormir plácidamente, me di cuenta de que el verdadero milagro no fue solo su sanación. El verdadero milagro fue la transformación de mi corazón, de mi familia y de todos los que habían sido testigos de lo ocurrido. Jesús había cambiado todo, el dolor en testimonio, la angustia en esperanza, la muerte en vida. Desde entonces, cada día que pasa siento que vivo de otra manera. Mi vida ya no me pertenece solo a mí. Pertenece a aquel que me escuchó cuando grité en la montaña, a aquel que me sostuvo cuando ya no podía más. Y sé que mientras tenga fuerzas seguiré contando esta historia, no para hacerme grande yo, sino para que todos sepan lo que Jesús puede hacer cuando uno se atreve a creer.
Cuando comprendí que lo ocurrido en mi hogar no era solo para mí, empecé a mirar a mi alrededor con otros ojos. Ya no veía a mis vecinos únicamente como compañeros de faena, ni a los ancianos como figuras silenciosas que se marchitaban con el paso de los años. Empecé a ver sus dolores, sus cargas, sus silencios, y también sus búsquedas. Y en cada mirada, en cada conversación notaba una chispa nueva, la misma chispa que yo había sentido cuando Jesús me habló en la montaña. Al principio eran solo algunos los que se acercaban, gente que había escuchado rumores y quería comprobar por sí misma si era cierto lo que decían, que mi hijo estaba sano, que corría otra vez por las calles, que el campesino que todos conocían como hombre serio y callado ahora hablaba de Dios con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. Venían con dudas, claro. Yo lo veía en sus rostros, la mezcla de incredulidad y esperanza, como quien no quiere ilusionarse demasiado por miedo a ser decepcionado. Y entonces me pedían que les contara. Yo lo hacía sin reservas, relatando paso a paso la enfermedad, la desesperación, la súplica en la montaña, la aparición de Jesús, la promesa, el regreso, y finalmente la sanación. Algunos lloraban en silencio mientras escuchaban, otros me interrumpían con preguntas, queriendo entender cada detalle, y no faltaban los que al terminar me decían con un nudo en la garganta: yo quiero creer como tú. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi voz ya no era mía. Cada palabra que salía de mis labios no era para engrandecer mi nombre, sino para testificar lo que había visto. Me convertí sin darme cuenta en un mensajero. Pronto lo que comenzó como visitas esporádicas se volvió algo más grande. Había noches en que mi casa se llenaba de vecinos. Venían con niños enfermos, con ancianos cansados, con corazones rotos. Me pedían que rezara con ellos, y yo con humildad los reunía en círculo y comenzábamos a orar. Yo no era sacerdote ni predicador, apenas un campesino con las manos llenas de tierra, pero sabía una cosa: Jesús me había escuchado, y si lo había hecho conmigo también podía hacerlo con cualquiera. Lo más sorprendente fue empezar a ver cambios. No siempre eran milagros de sanación inmediata como el de mi hijo. A veces era una madre que recuperaba la paz después de mucho tiempo de angustia. O un joven que dejaba el camino de la violencia para volver al trabajo honrado. O un matrimonio que tras años de discusiones encontraba la fuerza de perdonarse. Yo veía en esos pequeños cambios la misma mano de Dios que me había sostenido en la montaña. Con el tiempo, la noticia comenzó a salir del pueblo. Personas de lugares lejanos llegaban a visitarnos, atraídas por lo que escuchaban en boca de otros. Recuerdo a un hombre que caminó durante 2 días desde una aldea vecina, solo para pedirme que le contara la historia. Cuando terminó de escuchar, me abrazó con lágrimas y me dijo: he cargado con un dolor en el corazón durante años, pero hoy siento que Dios no me ha olvidado. Aquellas palabras me estremecieron. Me di cuenta de que el impacto del milagro iba mucho más allá de la sanación de mi hijo. Era como si una piedra hubiese caído en un lago tranquilo, y las ondas se extendieran hasta tocar orillas que yo nunca imaginé. No faltaron, claro, los incrédulos. Algunos murmuraban que todo era invención mía, que había exagerado los hechos, que mi hijo simplemente había tenido suerte. Otros decían que buscaba atención, que me gustaba que la gente viniera a mi casa. Pero esas voces nunca apagaron la certeza que yo llevaba dentro. Yo no podía negar lo que había visto, ni podía callar lo que había vivido. Y poco a poco, incluso algunos de esos escépticos empezaron a escucharme en silencio, hasta que un día se acercaron con el corazón quebrantado, pidiendo oración. Lo más hermoso fue ver a mi hijo convertirse también en testigo. Con su inocencia de niño, él contaba cómo se había sentido fuerte de nuevo, cómo había soñado con una luz que lo abrazaba, cómo había despertado con ganas de reír. Los demás lo escuchaban y sonreían, porque sabían que en la sencillez de un niño no había espacio para mentiras elaboradas. Él hablaba con naturalidad, como quien cuenta un juego, y esa naturalidad tocaba más que 1000 sermones. En poco tiempo, las reuniones en mi casa ya no cabían bajo el techo. Empezamos a juntarnos en la plaza, bajo los árboles, y ahí orábamos, cantábamos y compartíamos testimonios. Yo miraba a la gente y pensaba: si Jesús pudo usarme a mí, un campesino cualquiera, entonces puede usar a cualquiera de ellos. Y eso encendía en mí un fuego que no se apagaba. Con el correr de los meses, el pueblo entero parecía transformado. Donde antes había discusiones constantes por las tierras o las cosechas, ahora había más unidad. Donde antes la gente caminaba con rostros cansados, ahora había sonrisas más frecuentes.
y aunque seguíamos enfrentando dificultades, porque la vida en el campo nunca es fácil, algo había cambiado. Ya no vivíamos como quienes cargan solo sus penas, sino como quienes saben que Jesús camina con ellos. Yo nunca busqué convertirme en ejemplo para nadie, pero entendí que un testimonio no se guarda en silencio. Un testimonio es como una luz: si la tapas se apaga, si la dejas brillar ilumina. Y mi vida, la de mi hijo y la de mi familia se habían convertido en esa luz que alumbraba a los demás. A veces en medio de una reunión me venía a la mente el momento exacto en que subí a la montaña desesperado, con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado. Recordaba cómo me sentía al borde de la locura, clamando en soledad. Y entonces miraba a mi alrededor y veía a decenas de personas con las manos levantadas al cielo, orando, cantando, agradeciendo. Y comprendía que aquel grito solitario no había sido en vano. Jesús no solo había escuchado mi clamor, lo había transformado en un río de bendición que ahora tocaba a muchos. El impacto seguía creciendo, y yo sabía que lo mejor aún estaba por venir. Porque cuando Jesús entra en la vida de una persona, no solo cambia una historia, cambia destinos enteros. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro a mi hijo jugar en el patio de nuestra casa. Sus risas se mezclan con el canto de los pájaros, y el sol, que se filtra entre las ramas de los árboles, ilumina su rostro lleno de vida. A veces me pregunto si todo lo que vivimos fue un sueño, un espejismo de mi corazón desesperado. Pero entonces lo veo correr, saltar, respirar con normalidad, y recuerdo con claridad la fiebre, la debilidad, las noches en vela, los médicos que movían la cabeza sin esperanza. Y entonces sé, con una certeza que no se puede explicar con palabras, que lo que sucedió fue real. Han pasado meses desde aquel día en la montaña, y aunque el tiempo ha seguido su curso, yo sigo sintiendo, con la misma fuerza de entonces, la voz que me habló en medio de la desesperación, la voz de Jesús que no me dejó solo cuando creía que todo estaba perdido. Cada vez que cierro los ojos y vuelvo a aquel instante, siento otra vez la paz que descendió sobre mí, como un manto que me cubría, como un abrazo que me sostenía, y me doy cuenta de que esa paz no se fue, sigue conmigo, en cada amanecer, en cada jornada de trabajo, en cada palabra que comparto con otros. No me considero un hombre especial, no soy sabio, ni tengo estudios, ni poseo riquezas. Soy apenas un campesino, un trabajador de la tierra, alguien que conoce el peso de la pala y el arado. Pero si algo aprendí de todo esto, es que Dios no busca lo grande para mostrar su poder. Al contrario, Él se revela en lo pequeño, en lo sencillo, en lo humilde. Y fue en mi pequeñez donde decidió manifestar su grandeza. Cuando veo hacia atrás, recuerdo al hombre que fui antes del milagro. Un hombre cansado, preocupado, que trataba de enfrentar sus luchas con sus propias fuerzas. Un hombre que trabajaba de sol a sol, creyendo que con su esfuerzo podía resolverlo todo. Y ahora, me veo convertido en alguien distinto. No porque mis manos ya no trabajen la tierra, porque lo siguen haciendo cada día, sino porque ahora sé que no dependo solo de lo que yo puedo hacer. Sé que hay un Dios que me acompaña, que escucha mis clamores, que se preocupa por mí y por los míos. Ese cambio no se quedó solo en mi vida. Como conté, mi testimonio se extendió al pueblo, a los vecinos, a gente de lugares lejanos, y ver cómo otros también recuperaban la esperanza me enseñó algo más: que los milagros no son regalos exclusivos sino semillas. Dios los planta en una persona para que esa persona, a su vez, siembre en muchos más. Y eso es lo que trato de hacer cada día: sembrar esperanza. He visto cómo hombres endurecidos por los golpes de la vida se han quebrado al escuchar mi historia. He visto cómo madres que cargaban la cruz de la enfermedad de sus hijos encontraron consuelo en la certeza de que Jesús escucha. He visto cómo jóvenes que habían perdido el rumbo encontraron un camino nuevo. Y en cada uno de esos encuentros, en cada uno de esos rostros, yo descubro el verdadero propósito de lo que me sucedió. Mi hijo fue sanado, sí, pero más allá de eso, mi vida entera fue transformada. El dolor que viví, las lágrimas que derramé, la desesperación que me oprimió, todo eso no fue en vano, porque a través de ese sufrimiento aprendí a mirar hacia arriba, a levantar mis ojos al cielo y clamar desde lo más profundo, y descubrí que el cielo responde, que Jesús se hace presente, que Él camina con nosotros aunque no lo veamos. Hay noches en que me gusta volver a la montaña, al mismo lugar donde todo ocurrió. Subo despacio, con pasos que conocen el camino. Me siento en la misma roca donde me arrodillé aquella vez y cierro los ojos. El silencio del campo me envuelve.
y por un instante, siento que todo se detiene. Allí en ese rincón sagrado le agradezco una y otra vez. Y siempre en lo profundo de mi corazón escucho la misma voz que me habló aquel día: tu hijo vivirá. Pero ahora esas palabras ya no son solo una promesa de vida para mi hijo, son una promesa de vida para mí, para mi familia, para todos los que creen. Son una certeza de que con Jesús nunca estamos solos, nunca estamos perdidos, nunca estamos derrotados. Y si hoy me preguntan qué aprendí de todo esto, respondo con el corazón abierto: aprendí que la fe no es un amuleto, ni un recurso al que acudimos solo cuando ya no queda nada más. La fe es una semilla que se planta día a día en lo pequeño, en lo cotidiano, en las decisiones sencillas, y cuando esa semilla crece, es capaz de sostenernos en medio de la tormenta más feroz. Yo no busqué ser testigo de un milagro. No lo pedí, ni lo merecí más que nadie. Pero Jesús, en su infinita misericordia, quiso mirarme a mí, un hombre sencillo, y recordarme que su amor no tiene límites. Y si Él pudo hacerlo conmigo, estoy convencido de que puede hacerlo con cualquiera que lo busque de corazón. Por eso, a ti que escuchas mi historia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma: no pierdas la esperanza. No importa cuán oscura sea la noche que estás viviendo, no importa cuán pesada sea la carga que llevas, no importa cuántas puertas se hayan cerrado ante ti, Jesús siempre está cerca, y cuando menos lo esperas, cuando piensas que ya no hay salida, Él aparece, te toma de la mano y te levanta. Tal vez no siempre de la manera que imaginamos, tal vez no siempre en el tiempo que deseamos, pero siempre llega, y cuando llega, lo cambia todo. Yo, un campesino cualquiera, lo viví. Vi la enfermedad convertirse en salud, la desesperación en paz, la tristeza en gozo, y hoy lo comparto contigo no para que me admires, sino para que recuerdes que Dios sigue obrando, que los milagros no son cosa del pasado, que el amor de Jesús es tan real como el aire que respiras. Así que levanta tu mirada, abre tu corazón y confía, porque la misma voz que me dijo en la montaña: tu hijo vivirá, hoy quiere decirte también a ti: no temas, yo estoy contigo. Y esa, hermano, hermana, es la verdad más grande que descubrí en mi vida: que no hay montaña tan alta, ni valle tan profundo, ni dolor tan grande que pueda apagar la luz de Jesús. Su amor nos sostiene, nos transforma, y nos da un propósito nuevo. Hoy mi hijo vive, yo vivo, mi familia vive, y no solo hablo de respirar o de caminar sobre esta tierra, hablo de vivir de verdad, con el corazón lleno de fe, con los ojos puestos en el cielo, y con la certeza de que nunca más estaré solo. Esa es la promesa que quiero dejarte, esa es la semilla que hoy siembro en tu corazón. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.